para hablar ya del aborto han tenido que pasar muchas etapas. Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. Que la mujer a veces sin razón o sin querer queriendo da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos, porque muchas veces puede haber un agresor que es absolutamente sano. Es casi imposible que se produzca un embarazo después de una violación eventual callejera, porque se produce un estado de estrés. Si ha habido una violencia sexual, puedes, en primer lugar, ir a hacerte un lavado vaginal, puedes tomar la píldora del día siguiente, pues tienes muchas otras medidas más allá de llegar al tema del aborto. Hola, soy Malquerida y quiero brindarte información que podría serte útil si has tomado la decisión de abortar. Hace unos días me llamó mi amiga Serena y me contó que había abortado con misoprostol. El proceso fue seguro, no hubo complicaciones y pudo hacerlo en casa. Ella se informó a través del libro Hablemos del aborto y misoprostol y corroboró esa información con fuentes científicas e internacionales como los manuales de la Organización Mundial de la Salud y del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Serena me contó que toda esta información la encontró fácilmente en la web. Supo que hay 2 formas de abortar y que solamente necesitaba 12 pastillas para hacerlo. Las 2 formas son la vía sublingual vía vaginal. Serena no dudó en hacerlo por la vía sublingual, pues la vía vaginal no es recomendable en países donde el aborto está penado. ¿Cómo conseguir las pastillas? Serena las compró en una farmacia de su barrio. Otra amiga tuvo que conseguir una receta falsa porque no se las querían vender en la farmacia. También hay páginas web que las ofrecen, pero hay que tener mucho cuidado con la fecha de vencimiento y asegurarse de que traigan la cantidad necesaria. Antes, durante y después de abortar, Serena tuvo algunos cuidados especiales con su alimentación. La avena ayuda a contrarrestar la pérdida de sangre, porque tiene minerales como el hierro, selenio, manganeso, cobre y zinc. La dieta deberá incluirla en los desayunos con leche o en sopas. El consumo de almendras beneficia el sistema nervioso y cardiovascular. Habitualmente también se usa para tratar las sensaciones de cansancio generalizado, tanto físico como psíquico. El consumo de leche de nueces sirve para combatir el estrés, la depresión y el insomnio. La leche de nueces se prepara igual que la leche de almendras. En ocasiones, algunas mujeres sienten nervios previos al procedimiento. Para evitar este tipo de sensaciones, ayuda a consumir en infusión plantas medicinales que tengan propiedades relajantes, como la manzanilla, la lavanda, la melisa, el naranjo y la pasiflora. Se recomienda consumir de 2 a 3 tazas al día. Al momento de abortar, ¿qué necesitó mi amiga Serena? Toallas higiénicas normales para medir el sangrado, ibuprofeno de 800 miligramos o 2 pastillas, cada una de 400 miligramos, o paracetamol de 500 miligramos, Gravol o su genérico, termómetro, saldo en el celular, dinero para movilizarse en caso de necesitar un taxi, la dirección del centro de salud o del hospital más cercano, bolsas de agua caliente, ropa cómoda y la compañía de alguien en quien pueda confiar. Una vez que Serena obtuvo la dosis de 12 pastillas de misoprostol y todo lo que necesitaba, fue a un lugar lo más seguro y cómodo posible para comenzar. Colocó debajo de su lengua una dosis de 4 pastillas de misoprostol de 200 microgramos cada una, las cuales permanecieron ahí durante 30 minutos. Al término se tragó los residuos con un vaso de agua. Tuvo que repetir este procedimiento 3 veces cada 3 horas. Es decir, empezó a usar 4 pastillas a las 8 de la noche,
las 4 siguientes a las 11 de la noche y las 4 últimas a las 2 de la madrugada. Para que funcione, es necesario que el cuerpo absorba el misoprostol durante media hora cada vez que se colocan las pastillas. En las primeras 12 horas sentirás dolor por las contracciones y habrá un sangrado vaginal abundante, con coágulos y tejidos. Y finalmente expulsarás el saco gestacional. Es importante reconocer que el aborto con medicamentos es un proceso que no es inmediato. Para controlar el dolor, mi amiga Serena me contó que tomó ibuprofeno de 800 miligramos o paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Me dijo también que no podía tomar pastillas para el dolor de vientre ni aquellas para controlar los cólicos como Ponstan. Estas últimas tienen antiprostaglandinas que podrían contrarrestar el efecto del misoprostol. Tampoco podía tomar ansiolíticos. Fue bastante importante que pudiera identificar los síntomas que su cuerpo iba manifestando, por lo que no podía consumir alcohol ni drogas antes ni durante el procedimiento. Supo también que no debía consumir bebidas gaseosas, energizantes ni azúcares refinadas, como tampoco alimentos muy condimentados o estimulantes, como el té, el café o el mate. ¿Qué síntomas no son normales y requieren de atención médica? Es motivo de preocupación si se observa sangrado abundante durante el aborto. Esto significa llenar 2 toallas higiénicas normales durante 1 hora, es decir, 4 toallas higiénicas normales durante 2 horas. Incluso 4 días después de usar misoprostol se pueden presentar los siguientes síntomas: fiebre alta de más de 38 grados en aumento, dolor en la pelvis y o sangrado maloliente. En cualquiera de esos casos, es necesario que se acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. A los 15 días de haber utilizado misoprostol y cuando ya no estaba sangrando, fue indispensable para Serena, como lo es para todas las mujeres, hacerse una ecografía intravaginal para comprobar el éxito del procedimiento. Durante los días de sangrado y especialmente durante las primeras 72 horas, no le estaba permitido tener relaciones sexuales para prevenir infecciones. Luego de ello, fue muy importante que Serena decidiera el método anticonceptivo más adecuado para este momento de su vida, ya que la fertilidad regresa 10 días después de haber utilizado misoprostol. El misoprostol no deja ningún rastro de que ha sido utilizado por vía sublingual y ningún personal de salud puede hacer ninguna prueba para detectarlo. Lo que te diré ahora es importante. Por más que una doctora, una enfermera o quien sea presione a una mujer para que diga que abortó, esta no tiene por qué hacerlo. Tienes derecho a guardar silencio e incluso a pedir el libro de reclamaciones. El aborto provocado y el aborto espontáneo tienen los mismos síntomas y el mismo tratamiento y ninguna mujer está obligada a dar información al respecto. Te compartimos este video porque el acceso a la información es un derecho constitucional que se vulnera al penalizar el aborto. Sabemos que a pesar de que muchas mujeres lo necesitan urgentemente, nuestro país y nuestras leyes no protegen los cuerpos ni la salud de las mujeres. Para más información, revisa los links que adjuntamos en el video. Si tienes dudas sobre el uso de misoprostol, puedes contactar a las compañeras de la línea de aborto e información segura. Si necesitas acompañamiento, puedes escribir a Serena Morena. Comparte este video con todas tus amigas. Muéstraselo a todas las mujeres que conozcas para que se convierta en conocimiento común de todas nosotras y se rompa el tabú.